muchas mujeres en América Latina, y este es un rubro en el que, digamos, las mujeres saben mucho más que los hombres, porque los hombres no hemos estado familiarizados con este tipo de publicaciones, ¿no? Pero muchas mujeres en América Latina conocen una revista que se llama Cosmopolitan, ¿no? ¿No? Y que con el paso del tiempo se ha tratado de modernizar con el nombre de Cosmo, simplemente, ¿no? Y que durante muchos, muchos años eh, la publicidad para promover esta revista era eres una chica Cosmo, ¿no? Es decir, era una chica tipo Cosmopolitan. Y la revista Cosmopolitan ya no es una revista muy importante de hoy en día porque está muriendo, digamos, con el resto de las revistas. Pero fue muy importante, fue realmente un hito, un ícono en el proceso de lo que se ha conocido como la liberación de la mujer, la liberación femenina o el movimiento feminista, especialmente cuando comenzó a publicar después de la Segunda Guerra Mundial y llegó a su pico, digamos, en la década de los 60 y los 70, donde ya tenía una masa de suscripción femenina enorme, ¿no? Y la revista Cosmopolitan fue muy, muy influyente en crear un movimiento de lo que ellos consideraban liberación femenina, donde las mujeres no tenían que estar avergonzadas de tener sexo fuera del matrimonio y que al contrario debían aceptar su sexualidad, entre comillas, esa era la idea, y en consecuencia mostrar a una mujer cosmopolita, de ahí el nombre de la revista, Cosmopolita, una mujer que era de ahora en adelante moderna, entre comillas, ¿no? Una mujer que tenía que vivir como se vivía en la ciudad. Y esta revista presentaba pues cualquier cosa que fuera matrimonio, maternidad, familia nuclear, establecerse para crear una familia como algo absolutamente malo. Y en consecuencia, mientras las otras revistas femeninas enseñaban pues cómo cocinar, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, Cosmopolitan se hizo famosa porque presentaba el uso de la sexualidad, cómo ser más atractiva, cómo ser más sexualmente libre, cómo ser en realidad más sexualmente promiscua, cómo disfrutar al máximo la sexualidad de la mujer de forma completamente autónoma, independiente y no relacionada con el matrimonio, ¿no? Entonces, una de las cosas que volvió a la revista extremadamente famosa fueron estas historias de mujeres anónimas, mujeres que no eran identificadas por su nombre y que tenían estas bizarras aventuras sexuales, ¿no? Aventuras sexuales que eran frecuentemente descritas como teniendo lugar ni siquiera en las grandes ciudades de los Estados Unidos, en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, etcétera, sino en ciudades menores del centro de los Estados Unidos, ¿no? De la zona usualmente más conservadora en Estados Unidos. Entonces hablaban pues de aventuras de tal mujer en Des Moines, Iowa, en Columbus, Ohio, en Topeka, Kansas, en Omaha, Nebraska, y de alguna manera estas historias bizarras de sexualidad, de mujeres que eran infieles, pero que hablaban de cuán liberador había sido su infidelidad, de mujeres que habían tenido un poco de temor, pero que finalmente pues habían tenido experiencias realmente bizarras. No quiero entrar en detalles porque es completamente desagradable, pero insisto, bizarras, ¿no? Justamente para tratar de demostrar que las anomalías sexuales no eran anomalías, sino que eran algo común, entre comillas, y aceptable, entre comillas.
Muy bien, ¿a qué viene todo este dato? Es que una de las más importantes reporteras de Cosmopolitan, Sue Ellen Browder, ¿no? Browder, Browder, Sue Ellen Browder, no hace mucho se convirtió al catolicismo y ella era una de las principales periodistas de Cosmopolitan en esa época y durante 20 años cubrió estas noticias, ¿no? Pero estas en realidad han resultado ser noticias entre comillas, pero que eran completamente fake news, ¿no? Entonces, Browder ha escrito una biografía y dice que, que ella trabajaba en una oficina de joven en Los Ángeles en la época de los 60 y la votaron porque estaba esperando un hijo, ¿no? Y efectivamente era una época de mucha misoginia, ¿no? De mucho desprecio de la mujer, y donde ella se enojó mucho con esto y guardó un profundo resentimiento a los prejuicios reales y la discriminación que había por mujeres especialmente embarazadas, ¿no? Y esto la llevó a comenzar a ofrecer algunas historias para Cosmopolitan. Cosmopolitan vio que era una buena escritora y la contrató. Y en el momento que la contrató, le mandó una serie de reglas, entre comillas, o trucos, entre comillas, que forman parte de un documento interno exclusivo que no podía ser revelado fuera del ámbito de Cosmopolitan, ¿no? Pero Browder hoy en día dice, mira, durante 20 años básicamente lo que nos hacían escribir era propaganda. Y dice, y mira, el objetivo era venderle a las mujeres la idea de que la liberación sexual era el camino para que las mujeres vivieran una vida personal completamente satisfactoria, ¿no? De plena gratificación. Y ella decía, mira, Browder decía, la propaganda es muy sofisticada, porque Browder es media verdad, verdad seleccionada o verdad fuera de contexto. Y dice, por si acaso, la propaganda, una de las cosas que aprendí, es que la propaganda no solamente se usa para vender productos, sino fundamentalmente se utiliza para vender ideologías, ¿no? Y ella dice que cuando comenzó a trabajar a finales de los 60, comienzos de los 70, ella trabajó bajo el mando de la legendaria fundadora y editora en jefe de Cosmopolitan por más de 30 años, Helen Gurley Brown, ¿no? Y que esta mujer, Brown, ¿no?, quiso que todas las periodistas que trabajaban, las mujeres que trabajaban para Cosmopolitan, copiaran el manual que había utilizado la revista Playboy, que también había surgido en esa época, como saben, que es pornografía suave, que básicamente lo que hizo, digo suave porque no es la pornografía pues brutal que vemos hoy en día, ¿no? Básicamente mujeres desnudas, y esa es la razón por la cual Playboy ha cerrado como revista, porque ahora en internet hay cosas mucho más serias, ofensivas y de forma gratuita, ¿no? Entonces, el asunto es que las instrucciones de cómo escribir noticias incluían lo siguiente. Acá hay un texto, digamos, literal de lo que ella escribe sobre las instrucciones que recibía, ¿no? Decía, si tú no eres una autoridad reconocida en una materia, especialmente de psicología femenina, tienes que incluir algunas afirmaciones profundas, pero tienes que atribuírselas a alguien apropiada, ¿no? Incluso si el escritor tiene que inventar a esa autoridad. ¿Entienden? O sea, efectivamente el placer es tal y cual, dice la profesora de tal cosa de la Universidad de Ohio, ¿no? Eran completamente inventadas.
Y obviamente recuerden, hoy en día es dificilísimo de salirse con la suya con una de esas cosas, porque podemos buscar en internet si esa persona existía. No cuando eres una ama de casa, pues que estás en un pueblo relativamente chico y estás suscrito a la revista Cosmopolita. Y luego decía, asegúrate que inventas noticias salaces, o sea, sexualmente provocativas, ¿no? Para hacerlo, las colocas en alguna parte del Midwest, o sea, que no sean, digamos, en las grandes ciudades, sino en estas ciudades del centro de los Estados Unidos. Y las instrucciones dicen lo siguiente: trata de localizar alguno de los edificios, de los restaurantes, de los nightclubs, de los parques, de las calles, de tal manera que sean en ciudades que no sean en Nueva York. Incluso si deliberadamente tienes que plantar las noticias en otro lugar, ¿no? La mayoría de nuestros escritores viven en Nueva York y el 92% de nuestros lectores, de nuestras lectoras, no viven en Nueva York. O sea, básicamente si encontraste una historia bizarra de sexualidad que realmente aconteció en Nueva York, trata de ubicarla pues en un pueblo del medio este, del medio oeste o del oeste de los Estados Unidos, donde estas cosas no van a pasar, pero para que las mujeres de ese lugar digan, ah, caramba, o sea que las perversiones sexuales no son una cosa exclusiva de las grandes ciudades, también pasan en mi pueblo, ¿no? Entonces, para moverlas a tener ese mismo tipo de actitudes de, entre comillas, liberación sexual, ¿no? Entonces, recomendaban a cada autora digamos, su mapamundi, ¿no? Su atlas norteamericano, para poder decir, ah, en la calle tal pasó esto, en la avenida tal, en el parque tal, porque como digo, no había internet, ¿no? Entonces, Suelen Browder hace una confesión, es una pena que la haga después de 20 años, pero claro, o sea, el Señor llega cuando llega, ¿no? Eh, y ella en su biografía, el que se llama, su libro está solamente en inglés, se llama Subverted, o sea, subvirtiendo. How I Helped the Sexual Revolution Hijack the Women's Movement. Cómo ayudé a que la revolución sexual secuestrara el movimiento femenino, ¿no? Browder tiene ahora 74 años, ¿no? Dice, mira, todas esas historias pueden parecer ridículas, pero en su momento tuvieron un impacto enorme, ¿no? Y me parece importante compartirlos, hermanos, para que sepan ustedes cómo no son raros, al contrario, más bien son frecuentes, las historias, las fake news, ¿no? Que se cuentan como si fueran eventos reales, para darnos la idea de que lo anormal es, entre comillas, normal, y para tratar de hacernos creer que las personas que vivimos según la ley natural, no necesariamente, no necesariamente la ley de Dios, pero muchos vivimos según la ley de Dios, pero muchos que viven la decencia simplemente por la ley natural, quieren ser presentados como anormales, entre comillas, para presentar las patologías y las conductas bizarras como si fueran, entre comillas, normales, porque esa minoría vocal y radical que las practica quiere hacer sentir que todos los demás son como ellos. Que tengas un buen día.